Hola, ¿cómo están? Este es un video para hacer un quiz de un repaso de anatomía general. Vamos a hablar específicamente de sistema respiratorio, corazón, sistema digestivo, anexos del sistema digestivo y sistema urinario. Sean ustedes bienvenidos a este repaso, este examen. Son 50 preguntas. Pues ustedes vayan viendo cómo contestan, si lo hacen bien o no. Y empecemos pues, hijos de la anatomía. Para cada pregunta vamos a tener un lapso de 5 segundos para que ustedes piensen. Yo voy a responder y vamos. La primera pregunta dice, indique el nombre del cartílago que tiene forma de un escudo. Vamos, pensemos. El cartílago que tiene forma de un escudo es el tiroides. Recuerden que los cartílagos de la laringe son 9. 3 pares y 3 pares y 3 impares. Los impares son grandes y medianos, tiroides, cricoides y epiglotis. El tiroides es el que tiene forma de un escudo. La siguiente, cartílagos donde se originan e insertan las cuerdas vocales. Tiroides y corniculados, cricoides y aritenoides, tiroides y aritenoides, o ninguna respuesta es correcta. Piensen. La respuesta correcta es: se originan en el cartílago tiroides y se insertan en el cartílago aritenoides. Este es nuestro cartílago tiroides. Aquí se originan y se van a insertar en estos cartílagos pares que se llaman los aritenoides. La siguiente, del bronquio derecho podemos afirmar que este es más largo y grueso que el izquierdo. ¿Falso o verdadero? Piensen. La respuesta es falsa. El bronquio derecho es más corto que el izquierdo y el bronquio derecho es más grueso que el izquierdo. La respuesta es falsa, ya que no se cumple con los criterios verdaderos. Y aquí vemos una imagen de los bronquios para que nos recordemos. Siguiente pregunta. De la tráquea podemos afirmar que tiene dos impresiones o marcas. Yo les digo a mis estudiantes como que fueran dos tatuajes, uno superior y uno inferior. Estas se denominan tiroidea, la superior e inferior aórtica. ¿Verdadero o falso? Vamos. La respuesta es verdadera. La tráquea, que es un tubo cartilaginoso, tiene dos impresiones. La superior relacionada con la glándula tiroides, la inferior relacionada con la aorta. Seguimos. ¿Qué estructuras forman parte del pedículo pulmonar? Cuando pensemos en pedículo pulmonar, pensemos en la estructura tubular que entra en el ilio. Vamos. ¿Ya lo tienen? La respuesta correcta es el bronquio, la arteria pulmonar, la vena pulmonar superior e inferior, los ganglios linfáticos y los nervios. Este es el ilio y acá se encuentra la arteria pulmonar, la vena pulmonar superior e inferior, el bronquio. Aquí en la figura no le colocaron ganglios ni nervios, pero es lo que nos faltaría.
Siguiente. Del pulmón podemos afirmar lo siguiente. Tiene dos caras, anterior y posterior, dos bordes externo e interno. Tiene dos caras, pleural y costal, dos bordes externo e interno. Tiene dos caras, pleural y costal, dos bordes interno, anterior y posterior. Y tiene dos caras, anterior y posterior, y dos bordes superior e inferior. La respuesta correcta es... ¿Ya la tienen? Muy bien. Es que tiene dos caras, pleural o costal, también llamada externa e interna, y tiene dos bordes, anterior y posterior. La cara interna, la cara externa, el borde anterior y el borde posterior, que es más grueso y redondeado. Pregunta 7. ¿Cuántos segmentos tiene el pulmón derecho? Vamos. La respuesta es 10 segmentos. Recordémonos que los segmentos son las unidades funcionales del pulmón. Y es como un pulmón en pequeño. Va a tener un bronquio, una arteria y sus venas pulmonares, sus linfáticos. Aquí les pongo una figura donde vemos que los dos pulmones tienen 10 segmentos. ¿Cómo se divide el mediastino? Piensen. ¿Ya pensaron en el mediastino? ¿Dónde está ubicado? ¿Qué es? Es esa caja donde se encuentran estructuras valiosas para nuestra anatomía. El mediastino es una estructura que se encuentra entre los dos pulmones, entre las pleuras pulmonares. Y el mediastino se divide en dos porciones, mediastino superior y mediastino inferior. Y el mediastino inferior a su vez se divide en anterior, medio y posterior. ¿Cómo se llaman las caras del corazón? Vamos, piensen, recuerden, razonen. Las caras del corazón son tres. Algunos autores dicen que tiene cuatro, algunos autores dicen que tiene dos, pero la bibliografía que estamos utilizando es la del libro del doctor Fernando Quiroz Gutiérrez. Y dice que tiene tres caras. La anterior o externo-costal, la inferior o diafragmática y la lateral o lateral izquierda o pulmonar izquierda. Aquí en esta figura les pongo, esta es la anterior o externo-costal, inferior o diafragmática y la lateral izquierda. ¿Cuál es el nombre o el principal surco del corazón? Es el interventricular. ¿Falso o verdadero? ¿Ya tienen la respuesta? La respuesta es falsa. El principal surco es el coronario o auriculoventricular. Este recorre las tres caras del corazón, la diafragmática, la esternocostal y la lateral. Que acá trataré de ponerles en estas figuras que este es el principal surco del corazón. Describa la cara diafragmática del corazón. Bueno, pensemos cómo la describiríamos. Hacemos la imagen en nuestro cerebro, recordamos y decimos.
La cara diafragmática del corazón, como su nombre lo dice, se encuentra relacionada con el diafragma. Lo importante para describir esta cara es que está dividida en dos por el surco interventricular. En algunos libros ese surco interventricular se llama posterior, en otros se llama inferior. Y divide en dos mitades la porción ventricular. La de mayor tamaño es la del ventrículo izquierdo, la del menor tamaño es la del ventrículo derecho. Y tiene una porción auricular. Aquí les puse la cara. Ese es el surco interventricular que divide en dos mitades el corazón. Del corazón, la pregunta 12. Podemos afirmar que tiene tres bordes llamados inferior, derecho e izquierdo. Falso, verdadero. Damos tiempo para la respuesta, para que la piensen. La respuesta es falsa. El corazón sí tiene tres bordes, pero los bordes son un derecho y dos izquierdos. Es la única víscera del organismo, u órgano del organismo, o del ser humano, que tiene dos bordes izquierdos. Por eso es que algunos libros solo lo toman como un borde izquierdo a la cara lateral, y por eso es que le dicen que tiene dos caras. Y algunos libros dicen que el borde derecho es una cara, y por eso el corazón le pueden describir como cuatro. Entonces tiene un borde derecho y dos bordes izquierdos, que son los que limitan la cara lateral de la anterior y la diafragmática. Pregunta 13. ¿Cuántas caras tienen las aurículas? El corazón se divide en aurículas y ventrículos. ¿Cuántas caras tienen las aurículas? Recuerden. Piensen, contesten. Las aurículas tienen 6 caras, y yo siempre les digo a mis estudiantes, si una estructura anatómica tiene 6 caras, va a tener una cara anterior, y si tiene cara anterior, tiene posterior, porque son parejas. Va a tener una cara superior, y si tiene cara superior, tiene una cara inferior. Y va a tener una cara externa y una cara interna. Esas son las caras de estas estructuras que se llaman las aurículas. Indique el nombre de la válvula auriculoventricular que tiene 3 valvas o 3 cápsides o 3 compuertas, como les explico a mis estudiantes en clase. A es la válvula mitral, B es la tricúspide, C es la aórtica y D es la pulmonar. Piensen. Es la válvula tricúspide. La válvula auriculoventricular, fíjense acá, desglosen la pregunta. La pulmonar y la aórtica también tienen 3 valvas, pero la pregunta dice la auriculoventricular. Tanto la pulmonar como la aórtica son arteriales. La respuesta correcta es la válvula tricúspide. Entonces acá podemos ver en nuestra diapositiva la válvula tricúspide. Indique el nombre del orificio arterial del corazón izquierdo. A pulmonar, B tricuspidio, C aórtico, D mitral. Damos 5 segundos. La respuesta correcta es pulmonar. Perdón,
perdón, izquierdo, ya estaba confundiéndome yo. Arterial izquierdo es la arteria aorta. La del lado derecho es la pulmonar, la del lado izquierdo es la aorta. Tanto el orificio tricuspideo como el orificio mitral son orificios auriculoventriculares. Entonces, acá tenemos nuestros orificios, ¿verdad? Esta es la aórtica, corazón izquierdo. Del tabique interventricular, estamos hablando de configuración interna del corazón, podemos afirmar lo siguiente: tiene forma triangular, mide aproximadamente 1.5 centímetros en su máximo grosor y 1 centímetro de grosor medio. Está formado solamente por músculo cardíaco. ¿Cómo consideran la respuesta? ¿Falsa o verdadera? Damos tiempo. La respuesta es falsa. No está formada solamente de músculo cardíaco. Tiene tejido conectivo, específicamente en la parte donde se va a conectar con el tabique interauricular. Y aquí les dejo una imagen del tabique. 17. ¿Qué estructuras forman el istmo de las fauces? Entonces tienen que pensar cavidad bucal, región posterior y vamos, damos el tiempo. El istmo de las fauces está formado por 3 estructuras básicamente: los arcos palatofaringios, la úvula y la raíz de la lengua o base de la lengua. ¿Qué es esto? La úvula, arcos palatofaringios y la raíz de la lengua. ¿Qué huesos forman el paladar duro? Damos tiempo. Está formado por los huesos palatinos y el maxilar, o también llamado maxilar superior. Huesos palatinos, maxilar superior. Pregunta 19. De las caras laterales de la boca, podemos afirmar que están formadas por las mejillas. ¿Falso o verdadero? Damos tiempo. La respuesta es verdadera. Las mejillas forman las paredes laterales de la boca. Estas son las paredes laterales de la boca. Pregunta 20. ¿Cuál es el nombre de las caras de la boca? ¿Damos tiempo? Tiene 6 caras. Si tiene anterior, tiene posterior. Si tiene superior, tiene inferior. A la superior se le llama techo. A la inferior también se le llama piso. Y 2 paredes laterales, total 6. Hagan la imagen que la boca tiene forma como de una casita. Entonces no se les olvida, porque la casita tiene techo y tiene piso. La casita va a tener una estructura anterior donde está la puerta y una salida, y tiene 2 paredes. Entonces, con esa situación, a ustedes no se les va a olvidar cómo se describe la cara, perdón, la boca, que es muy importante. Entonces tienen que saberlo de esa manera. Vamos a continuar. Solo arreglo unos problemas
técnicos que tenía por acá con mi batería de mi computadora y vamos a continuar. 21. ¿En qué cara de la boca se encuentra la lengua? Es una pregunta sencilla. Pensamos, damos tiempo. En la cara inferior o piso. La lengua se encuentra en la cara inferior o piso de la boca. ¿En dónde se encuentran el o los conductos de Wharton? Pensamos. Los conductos de Wharton se encuentran también en el piso de la boca o suelo de la boca o cara inferior. Los conductos de Wharton son donde sale la saliva. Vamos con la 23. ¿Cuál de los siguientes no se considera una glándula salival? La parótida, la submaxilar, la amígdala palatina y la sublingual. ¿Damos tiempo? La que no se considera una glándula salival es la amígdala palatina. La amígdala palatina es un cúmulo de tejido linfoide. Las otras tres, la parótida, la submaxilar y la sublingual, son consideradas como glándulas. Que aquí ponemos un ejemplo de la parótida donde está ubicada. ¿Qué nombre recibe la articulación de los dientes? Pensamos. Se llama gónfosis. Indique el nombre de los estrechamientos del esófago. Damos tiempo. Tiene tres estrechamientos. El primero se llama cricoideo. El segundo, diafragmático. Perdón, el segundo aórtico y el tercero es el diafragmático. Esos son los tres estrechamientos. Cricoideo, aórtico y diafragmático. ¿Cómo van hasta acá? Vamos a la mitad del video. ¿Cómo les ha parecido? ¿Cuántas preguntas han acertado? Tomamos un pequeño respiro y vamos con la siguiente parte, donde todavía nos falta evaluar más órganos del sistema digestivo, los anexos del sistema digestivo y un poquito del sistema urinario. Empezamos con la segunda mitad. ¿En qué hueso se origina la faringe o se inserta? A en el esfenoides, B en el temporal, C en el occipital, D en la vértebra C1. Damos tiempo. La respuesta es en el occipital, porción basilar, tubérculo faríngeo. Aquí ponemos una imagen, la faringe, porción basilar. ¿Cuál de los siguientes músculos de la lengua no se inserta en los órganos cercanos? A, el geniogloso, B, el palatogloso, C, el faringogloso, D, el amigdalogloso. Damos tiempo. Listo. El geniogloso. ¿Cómo desglosamos esta pregunta? El palatogloso se inserta en el paladar, es un órgano. El faringogloso, faringe, es un órgano. El amigdalogloso, en la amígdala, es un órgano.
Geni viene de las apófisis geni que se encuentran en la cara posterior del cuerpo de la mandíbula. Esa es la respuesta correcta. Indique el nombre del orificio superior del estómago. Damos tiempo. El nombre es cardias u orificio gastroesofágico u orificio esofágico. Es este. Orificio superior el cardias, orificio inferior del estómago, el píloro. Del estómago podemos afirmar lo siguiente. Tiene 3 caras, 2 bordes y 2 tuberosidades. Tiene 2 caras, 3 bordes y 2 tuberosidades. Tiene 4 caras, 3 bordes y 2 tuberosidades. O tiene 2 caras, 2 bordes y 2 tuberosidades. Damos tiempo. La respuesta correcta es que tiene 2 caras, anterior-posterior, tiene 2 bordes, también llamados curvaturas mayor y menor, y tiene 2 tuberosidades, superior e inferior, o gran tuberosidad, pequeña tuberosidad, o polo superior y polo inferior. Nuestro estómago. Pregunta 30. ¿Qué estructuras forman la curvatura menor del estómago? Damos tiempo. La curvatura menor del estómago está formada por el cardias, mitad derecha de el esófago y el cardias, porción horizontal del estómago y el píloro. Esófago, mitad derecha, cardias, porción horizontal y el píloro. Curvatura menor. 31. ¿Cuántas porciones tiene el duodeno? A1, B2, C3, D4. Damos tiempo para responder. La respuesta correcta es 4 porciones. El duodeno, primera porción del intestino delgado, tiene 4 porciones. 32. Porción del duodeno que va de los vasos mesentéricos superiores al ángulo duodeno-yeyunal. ¿Qué número de porción es? ¿La 1, la 2, la 3 o la 4? Damos tiempo. Es la porción número 4 y la voy a explicar de esta manera. La primera porción del duodeno va del de la válvula pilórica hasta la vesícula biliar. Más o menos, puede ser que me salga más pequeño. La segunda porción rodea la cabeza del páncreas. La tercera porción va de la cabeza del páncreas y por aquí hay unas arterias que se llaman las mesentéricas superiores. De las mesentéricas superiores hacia esta estructura que está acá, que se llama el ángulo duodeno-yeyunal, va la cuarta porción. Así, de esa manera se divide el duodeno. Indique la región del duodeno donde se encuentra la caráncula menor. Corre tiempo. 1, 2, 3 o 4.
es la segunda porción del duodeno. Esta es la segunda porción del duodeno, y en la segunda porción del duodeno hay dos carúnculas o papilas. En la menor, que es la superior, desemboca el conducto accesorio pancreático, que es este, el accesorio pancreático, y en la mayor desemboca el conducto principal pancreático, que se une con el conducto colédoco, que es este. 34. Una pregunta fácil, pero que a veces puede ser que se confundan. Pero es muy sencilla. ¿Qué son las asas intestinales? Vamos con el tiempo. Las asas intestinales son flexuosidades que se dan en el intestino delgado, específicamente yeyuno e ilio, y que tienen una forma de U, cuyas extremidades pueden estar giradas hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba y hacia abajo. ¿Y qué es lo que hacen? Aplanarlo para que todo el intestino delgado quepa en nuestra cavidad abdominal. Pregunta 35. Nombre de la válvula donde desemboca el ilion en el intestino grueso. A, la válvula pilórica. B, el cardias. C, las austras o austra. D, ninguna respuesta es correcta. Damos tiempo. La respuesta es que ninguna es correcta. El nombre correcto de la estructura donde desemboca el intestino delgado con el intestino grueso, que es esta porción se llama el ciego, es la válvula iliocecal. 36. ¿Cuánto mide el intestino delgado en promedio? 5 a 6 metros, 5.5 a 6 metros, 6 a 7 metros, 6.5 a 7.5 metros. ¿Damos tiempo? La respuesta correcta es de 6 a 7 metros. ¿Y cómo están metidos estos 6 a 7 metros de intestino delgado en la cavidad abdominal? Por medio de las flexuosidades o asas intestinales. Describa cómo se divide el colon. El colon se divide de la siguiente manera. Damos tiempo. El colon se divide en colon ascendente. Vamos a ver dónde está el puntero. Se perdió el puntero. Colon ascendente. Hace una flexuosidad o ángulo cólico por debajo del hígado, que es este, y se va a llamar el ángulo hepático. Luego viene el colon transverso, que recorre toda la cavidad abdominal de derecha a izquierda, hace un ángulo o flexuosidad izquierda que se llama el ángulo cólico izquierdo o esplénico, y viene el colon descendente, pared lateral del abdomen, a nivel de la fosa ilíaca izquierda, se mete en la pelvis, y este se llama colon sigmoide o iliopélvico. Esas son las porciones. Pregunta 38. Dentro de las vísceras anexos del sistema digestivo podemos encontrar el esófago abdominal, el hígado, vaso, páncreas y vesícula biliar. Falso o verdadero. Damos tiempo. La respuesta es falso.
Los anexos del sistema digestivo son el hígado, páncreas, vesícula biliar, vaso, los conductos, peritoneo. El esófago es un órgano que forma parte del sistema digestivo. Indique la región donde podemos encontrar las austras. A, duodeno, B, yeyuno, C, ilion o ninguna respuesta es correcta. Corre tiempo. La respuesta correcta es ninguna respuesta es correcta. Las austras son las saculaciones que encontramos en el intestino grueso. Estos saquitos que tenemos aquí, que le dan ese aspecto de grueso al intestino grueso, son las que se denominan las austras. Nos faltan 10 nada más. ¿Cómo van con el punteo? ¿Qué estructuras forman el conducto colédoco? Vamos. 5, 4, 3, 2, 1. ¿Ya lo tienen? ¿Ya lo pensaron? El conducto colédoco es la reunión de varios conductos. El hígado se divide en dos lóbulos, el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo. En el lóbulo derecho hay un conducto hepático que se llama el conducto hepático derecho. El izquierdo tiene un conducto que se llama conducto hepático izquierdo. A nivel del ilio, del hígado, cara visceral del hígado o inferior, estos dos conductos se reúnen formando un conducto que se llama el conducto hepático común, que es este. La vesícula biliar, que se encuentra en la fosa cística, cara visceral del hígado, tiene un conducto que se llama el conducto cístico. El conducto cístico se une con el conducto hepático común y forma el conducto colédoco, que desemboca en la segunda porción del duodeno, caráncula mayor, junto al conducto pancreático principal o de Wirsum, para formar la ampolla de váter rodeada por el esfínter de Bode. Mencione el nombre de las caras del vaso. Damos tiempo. Las caras del vaso son 3. La forma más fácil de aprendérselas es: este es el vaso. El vaso arriba y atrás tiene al diafragma. Adelante tiene al estómago. Y acá se relaciona con el hígado. Esas son las 3 caras: diafragmática, gástrica y renal. ¿Cuál de las siguientes estructuras anatómicas no se relaciona con la cara visceral del hígado? A, el esófago, el ángulo cólico esplénico, el riñón derecho y la vesícula biliar. Vamos con el tiempo. La estructura que no se relaciona con la cara visceral es el ángulo cólico esplénico o
ángulo cólico izquierdo. El hígado está en su mayoría al lado derecho. Y si se relaciona con el esófago en su última porción o abdominal, si se relaciona con el riñón derecho, y obviamente en su cara inferior está la vesícula biliar. Con el que no se relaciona es con el ángulo cólico esplénico. Que el ángulo cólico esplénico es este que vemos acá. Este se relaciona con el vaso, tanto que decir espleno es igual a decir vaso. Nombre de la víscera que se considera la más grande del organismo. Damos tiempo, decimos las respuestas: estómago, páncreas, vaso, o ninguna respuesta es correcta. La respuesta es correcta, la respuesta es ninguna respuesta es correcta. La víscera más grande del organismo es el hígado. ¿Cómo se divide la configuración interior del riñón? El riñón tiene una configuración interna en la cual vamos a decir que se divide en una parte externa y una parte interna. La parte externa es llamada la corteza renal. Es de un color claro, amarillento, dicen algunos libros, y pareciera que se mete entre la otra estructura que se llama la médula. La corteza renal forma estas columnas. Estas son las que pareciera que se meten dentro de la médula, y estas columnas se denominan columnas renales, y el libro de Quirós le da un nombre propio de Bertin. La médula renal está formada por estas estructuras de forma más o menos triangular, de base externa y de vértice interno. Es de un color más oscuro, rojo, y se llaman las pirámides renales o pirámides de Malpighi o de Malpighi, dicen algunos otros libros. La porción del vértice también se le llama papila renal y desemboca en una estructura cribosa para formar los cálices menores. ¿A qué nivel óseo se encuentran los riñones? ¿Damos tiempo? Los riñones se encuentran a un nivel óseo de D11, D12, L1, L2, o bien podríamos decir entre la costilla 11 y 12 y la vértebra lumbar 1 y 2. Esta es la costilla 11, esta es la costilla 12, L1, L2. ¿Qué estructuras forman el hilio renal? ¿Tiempo? Ya tienen la respuesta. Son 3. En el orden anatómico es la vena renal aquí en azul, la arteria renal en rojo y la pelvicía o pelvis renal. 3 estructuras forman el pedículo que entra en el hilio renal. 47. De la zona cortical del riñón podemos afirmar que es color claro y se prolonga hacia el seno renal. ¿Falso o verdadero? Damos tiempo. Ya tienen la respuesta. Es falsa. Parece que penetra la médula renal, no el seno renal, que es otra estructura del riñón. Este es el seno renal. Esto. Y hasta acá llega la corteza. 48. ¿Cuál es el diámetro medio del uréter?
Sabemos que tiene ensanchamientos, pero ¿cuál es el diámetro medio? La primera respuesta es 3 milímetros, la B 4 milímetros, la C 5 milímetros y la D 6 milímetros. ¿Cuál dicen ustedes? Vamos con el tiempo. ¿Estamos listos? La respuesta es 5 milímetros. Y estos son los uréteres. Promedio de 5 milímetros. ¿Podemos afirmar que la vejiga llena y vacía tienen la misma configuración exterior? ¿Falso o verdadero? Damos tiempo. La respuesta es falsa. La vejiga vacía tiene una forma aplanada como de una cúpula de iglesia, como de una catedral. La vejiga llena tiene la forma como de un ovoide. Son las diferencias. Y la última pregunta, las caras de la vejiga vacía son las siguientes: posterior inferior y antero superior, además de 2 caras laterales. Damos tiempo. Y la respuesta es falsa. El nombre de las caras es posterior superior y antero inferior. Y si tiene 2 caras laterales, y para que veamos, pues aquí está la vejiga. Les agradezco por haber llegado al final del video. Y vamos a ver, si ustedes tienen de 50 a 40 correctas, los considero como hijos de la anatomía e hijos del doctor Fernando Quiroz Gutiérrez, que es el libro que yo uso de texto en la cátedra, y que si no lo conocían, pues es el señor que está en la foto. De 39 a 20 correctas, pues son aprendices en este arte un poco difícil y que tenemos que usar mucha memoria. Y si tienen de 19 a 0, ay Dios, como decía mi mamá, son pollitos recién salidos, pero que este tipo de videos son para que se formen y que puedan aprender más, que ese es el objetivo del video. Les agradezco mucho su atención. Por favor, me ayudan mucho si se suscriben y si pueden compartir este video para que más personas puedan aprender. Que estén bien y nos vemos hasta un próximo. Hola, ¿cómo están? Este es un video para hacer un quiz de un repaso de anatomía general. Vamos a hablar específicamente de sistema respiratorio, corazón, sistema digestivo, anexos del sistema digestivo y sistema urinario. Sean ustedes bienvenidos a este repaso, este examen. Son 50 preguntas. Pues ustedes vayan viendo cómo contestan, si lo hacen bien o no. Y empecemos pues, hijos de la anatomía. Para cada pregunta vamos a tener un lapso de 5 segundos para que ustedes piensen. Yo voy a responder y vamos. La primera pregunta dice: indique el nombre del cartílago que tiene forma de un escudo. Vamos, pensemos. El cartílago que tiene forma de un escudo es el tiroides. Recuerden que los cartílagos de la laringe son 9, 3 pares y 3 pares
y 3 impares. Los impares son grandes y medianos, tiroides, cricoides y epiglotis. El tiroides es el que tiene forma de un escudo. La siguiente, cartílagos donde se originan e insertan las cuerdas vocales. Tiroides y corniculados, cricoides y aritenoides, tiroides y aritenoides, o ninguna respuesta es correcta. Piensen. La respuesta correcta es: se originan en el cartílago tiroides y se insertan en el cartílago aritenoides. Este es nuestro cartílago tiroides. Aquí se originan y se van a insertar en estos cartílagos pares que se llaman los aritenoides. La siguiente, del bronquio derecho podemos afirmar que este es más largo y grueso que el izquierdo. ¿Falso o verdadero? Piensen. La respuesta es falsa. El bronquio derecho es más corto que el izquierdo y el bronquio derecho es más grueso que el izquierdo. La respuesta es falsa, ya que no se cumple con los criterios verdaderos. Y aquí vemos una imagen de los bronquios para que nos recordemos. Siguiente pregunta. De la tráquea podemos afirmar que tiene dos impresiones o marcas. Yo les digo a mis estudiantes como que fueran dos tatuajes, uno superior y uno inferior. Estas se denominan tiroidea, la superior e inferior aórtica. ¿Verdadero o falso? Vamos. La respuesta es verdadera. La tráquea, que es un tubo cartilaginoso, tiene dos impresiones. La superior relacionada con la glándula tiroides, la inferior relacionada con la aorta. Seguimos. ¿Qué estructuras forman parte del pedículo pulmonar? Cuando pensemos en pedículo pulmonar, pensemos en la estructura tubular que entra en el ilio. Vamos. ¿Ya lo tienen? La respuesta correcta es el bronquio, la arteria pulmonar, la vena pulmonar superior e inferior, los ganglios linfáticos y los nervios. Este es el ilio y acá se encuentra la arteria pulmonar, la vena pulmonar superior e inferior, el bronquio. Aquí en la figura no le colocaron ganglios ni nervios, pero es lo que nos faltaría. Siguiente. Del pulmón podemos afirmar lo siguiente. Tiene dos caras, anterior y posterior, dos bordes externo e interno. Tiene dos caras, pleural y costal, dos bordes externo e interno. Tiene dos caras, pleural y costal, dos bordes anterior y posterior, y tiene dos caras, anterior y posterior, y dos bordes superior e inferior. La respuesta correcta es... ¿Ya la tienen? Muy bien. Es que tiene dos caras, pleural o costal, también llamada externa e interna, y tiene dos bordes, anterior y posterior. La cara interna, la cara externa, el borde anterior y el borde posterior, que es más grueso y redondeado. Pregunta 7. ¿Cuántos segmentos tiene el pulmón derecho? Vamos. La respuesta es 10 segmentos. Recordémonos que los segmentos son las unidades funcionales del pulmón. Y es como un pulmón en pequeño. Va a tener un bronquio, una arteria y sus venas pulmonares, sus linfáticos.
Aquí les pongo una figura donde vemos que los dos pulmones tienen 10 segmentos. ¿Cómo se divide el mediastino? Piensen. ¿Ya pensaron en el mediastino? ¿Dónde está ubicado? ¿Qué es? Es esa caja donde se encuentran estructuras valiosas para nuestra anatomía. El mediastino es una estructura que se encuentra entre los dos pulmones, entre las pleuras pulmonares. Y el mediastino se divide en dos porciones: mediastino superior y mediastino inferior. Y el mediastino inferior a su vez se divide en anterior, medio y posterior. ¿Cómo se llaman las caras del corazón? Vamos, piensen, recuerden, razonen. Las caras del corazón son 3. Algunos autores dicen que tiene 4, algunos autores dicen que tiene 2, pero la bibliografía que estamos utilizando es la del libro del doctor Fernando Quiroz Gutiérrez. Y dice que tiene 3 caras: la anterior o esternocostal, la inferior o diafragmática y la lateral o lateral izquierda o pulmonar izquierda. Aquí en esta figura les pongo, esta es la anterior o esternocostal, inferior o diafragmática y la lateral izquierda. ¿Cuál es el nombre el principal surco del corazón? Es el interventricular. ¿Falso o verdadero? ¿Ya tienen la respuesta? La respuesta es falsa. El principal surco es el coronario o auriculoventricular. Este recorre las 3 caras del corazón: la diafragmática, la esternocostal y la lateral. Que acá trataré de ponerles en estas figuras que este es el principal surco del corazón. Describa la cara diafragmática del corazón. Bueno, pensemos cómo la describiríamos. Hacemos la imagen en nuestro cerebro, recordamos y decimos. La cara diafragmática del corazón, como su nombre lo dice, se encuentra relacionada con el diafragma. Lo importante para describir esta cara es que está dividida en 2 por el surco interventricular. En algunos libros ese surco interventricular se llama posterior, en otros se llama inferior. Y divide en 2 mitades la porción ventricular. La de mayor tamaño es la del ventrículo izquierdo, la del menor tamaño es la del ventrículo derecho. Y tiene una porción auricular. Aquí les puse la cara. Ese es el surco interventricular que divide en 2 mitades el corazón. Del corazón, la pregunta 12. Podemos afirmar que tiene 3 bordes, llamados inferior, derecho e izquierdo. ¿Falso o verdadero? Damos tiempo para la respuesta, para que la piensen. La respuesta es falsa. El corazón sí tiene 3 bordes, pero los bordes son
Un derecho y dos izquierdos. Es la única víscera del organismo u órgano del organismo o del ser humano que tiene dos bordes izquierdos. Por eso es que algunos libros solo lo toman como un borde izquierdo a la cara lateral y por eso es que le dicen que tiene dos caras. Y algunos libros dicen que el borde derecho es una cara y por eso el corazón le pueden describir como 4. Entonces tiene un borde derecho y dos bordes izquierdos que son los que limitan la cara lateral de la anterior y la diafragmática. Pregunta 13. ¿Cuántas caras tienen las aurículas? El corazón se divide en aurículas y ventrículos. ¿Cuántas caras tienen las aurículas? Recuerden. Piensen, contesten. Las aurículas tienen 6 caras y yo siempre les digo a mis estudiantes, si una estructura anatómica tiene 6 caras, va a tener una cara anterior y si tiene cara anterior tiene posterior, porque son parejas. Va a tener una cara superior y si tiene cara superior tiene una cara inferior. Y va a tener una cara externa y una cara interna. Esas son las caras de estas estructuras que se llaman las aurículas. Indique el nombre de la válvula auriculoventricular que tiene 3 valvas o 3 cápsides o 3 compuertas, como les explico a mis estudiantes en clase. A es la válvula mitral, B es la tricúspide, C es la aórtica y D es la pulmonar. Piensen. Es la válvula tricúspide. La válvula auriculoventricular, fíjense acá, desglosen la pregunta. La pulmonar y la aórtica también tienen 3 valvas. Pero la pregunta dice la auriculoventricular. Tanto la pulmonar como la aórtica son arteriales. La respuesta correcta es la válvula tricúspide. Entonces acá podemos ver en nuestra diapositiva la válvula tricúspide. Indique el nombre del orificio arterial del corazón izquierdo. A pulmonar, B tricuspidio, C aórtico, D mitral. Damos 5 segundos. La respuesta correcta es pulmonar. Perdón. Izquierdo, ya estaba confundiéndome yo. Arterial izquierdo es la arteria aorta. La del lado derecho es la pulmonar, la del lado izquierdo es la aorta. Tanto el orificio tricuspidio como el orificio mitral son orificios auriculoventriculares. Entonces, acá tenemos nuestros orificios. ¿Verdad? Esta es la aórtica, corazón izquierdo. Del tabique interventricular, estamos hablando de configuración interna del corazón, podemos afirmar lo siguiente. Tiene forma triangular, mide aproximadamente 1.5 centímetros en su máximo grosor y 1 centímetro de grosor medio. Está formado solamente por músculo cardíaco. ¿Cómo consideran la respuesta? ¿Falsa o verdadera? Damos tiempo. La respuesta es falsa. No está formada solamente de músculo cardíaco. Tiene tejido conectivo. Específicamente en la parte donde se va a conectar con el tabique interauricular.
Y aquí les dejo una imagen del tabique. 17. ¿Qué estructuras forman el istmo de las fauces? Entonces tienen que pensar cavidad bucal, región posterior y vamos, damos el tiempo. El istmo de las fauces está formado por tres estructuras básicamente: los arcos palatofaringios, la úvula y la raíz de la lengua o base de la lengua. ¿Qué es esto? La úvula, arcos palatofaringios y la raíz de la lengua. ¿Qué huesos forman el paladar duro? Damos tiempo. Está formado por los huesos palatinos y el maxilar, o también llamado maxilar superior. Huesos palatinos, maxilar superior. Pregunta 19. De las caras laterales de la boca, podemos afirmar que están formadas por las mejillas. ¿Falso o verdadero? Damos tiempo. La respuesta es verdadera. Las mejillas forman las paredes laterales de la boca. Estas son las paredes laterales de la boca. Pregunta 20. ¿Cuál es el nombre de las caras de la boca? ¿Damos tiempo? Tiene 6 caras. Si tiene anterior, tiene posterior. Si tiene superior, tiene inferior. A la superior se le llama techo. A la inferior también se le llama piso. Y 2 paredes laterales, total 6. Hagan la imagen que la boca tiene forma como de una casita. Entonces no se les olvida, porque la casita tiene techo y tiene piso. La casita va a tener una estructura anterior donde está la puerta y una salida, y tiene 2 paredes. Entonces, con esa situación, a ustedes no se les va a olvidar cómo se describe la cara, perdón, la boca, que es muy importante. Entonces tienen que saberlo de esa manera. Vamos a continuar. Solo arreglo unos problemas técnicos que tenía por acá con mi batería de mi computadora y vamos a continuar. 21. ¿En qué cara de la boca se encuentra la lengua? Es una pregunta sencilla. Pensamos, damos tiempo. En la cara inferior o piso. La lengua se encuentra en la cara inferior o piso de la boca. ¿En dónde se encuentran el o los conductos de Wharton? Pensamos. Los conductos de Wharton se encuentran también en el piso de la boca o suelo de la boca o cara inferior. Los conductos de Wharton son donde sale la saliva. Vamos con la 23. ¿Cuál de los siguientes no se considera una glándula salival? La parótida, la submaxilar, la amígdala palatina y la sublingual. ¿Damos tiempo?
La que no se considera una glándula salival es la amígdala palatina. La amígdala palatina es un cúmulo de tejido linfoide. Las otras tres, la parótida, la submaxilar y la sublingual, son consideradas como glándulas. Que aquí ponemos un ejemplo de la parótida donde está ubicada. ¿Qué nombre recibe la articulación de los dientes? Pensamos. Se llama gónfosis. Indique el nombre de los estrechamientos del esófago. Damos tiempo. Tiene tres estrechamientos. El primero se llama cricoideo. El segundo, diafragmático. Perdón, el segundo aórtico y el tercero es el diafragmático. Esos son los tres estrechamientos. Cricoideo, aórtico y diafragmático. ¿Cómo van hasta acá? Vamos a la mitad del video. ¿Cómo les ha parecido? ¿Cuántas preguntas han acertado? Tomamos un pequeño respiro y vamos con la siguiente parte, donde todavía nos falta evaluar más órganos del sistema digestivo, los anexos del sistema digestivo y un poquito del sistema urinario. Empezamos con la segunda mitad. ¿En qué hueso se origina la faringe o se inserta? A en el esfenoides, B en el temporal, C en el occipital, D en la vértebra C1. Damos tiempo. La respuesta es en el occipital, porción basilar, tubérculo faríngeo. Y ponemos una imagen, la faringe, porción basilar. ¿Cuál de los siguientes músculos de la lengua no se inserta en los órganos cercanos? A, el geniogloso, B, el palatogloso, C, el faringogloso, D, el amigdalogloso. Damos tiempo. Listo. El geniogloso. ¿Cómo desglosamos esta pregunta? El palatogloso se inserta en el paladar, es un órgano. El faringogloso, faringe, es un órgano. El amigdalogloso, en la amígdala, es un órgano. Geni viene de las apófisis geni, que se encuentran en la cara posterior del cuerpo de la mandíbula. Esa es la respuesta correcta. Indique el nombre del orificio superior del estómago. Damos tiempo. El nombre es cardias u orificio gastroesofágico u orificio esofágico. Es este. Orificio superior del cardias, orificio inferior del estómago, el píloro. Del estómago podemos afirmar lo siguiente. Tiene 3 caras, 2 bordes y 2 tuberosidades. Tiene 2 caras, 3 bordes y 2 tuberosidades. Tiene 4 caras, 3 bordes y 2 tuberosidades. O tiene 2 caras, 2 bordes y 2 tuberosidades. Damos tiempo. La respuesta correcta es que tiene 2 caras, anterior-posterior, tiene 2 bordes
también llamados curvaturas mayor y menor, y tiene dos tuberosidades, superior e inferior, o gran tuberosidad, pequeña tuberosidad, o polo superior y polo inferior. Nuestro estómago. Pregunta 30. ¿Qué estructuras forman la curvatura menor del estómago? Damos tiempo. La curvatura menor del estómago está formada por el cardias, mitad derecha de el esófago y el cardias, porción horizontal del estómago y el píloro. Esófago, mitad derecha, cardias, porción horizontal y el píloro. Curvatura menor. 31. ¿Cuántas porciones tiene el duodeno? A1, B2, C3, D4. Damos tiempo para responder. La respuesta correcta es 4 porciones. El duodeno, primera porción del intestino delgado, tiene 4 porciones. 32. Porción del duodeno que va de los vasos mesentéricos superiores al ángulo duodeno-yeyunal. ¿Qué número de porción es? ¿La 1, la 2, la 3 o la 4? Damos tiempo. Es la porción número 4 y la voy a explicar de esta manera. La primera porción del duodeno va del ángulo, de la válvula pilórica hasta la vesícula biliar. Más o menos, puede ser que me salga más pequeño. La segunda porción rodea la cabeza del páncreas. La tercera porción va de la cabeza del páncreas y por aquí hay unas arterias que se llaman las mesentéricas superiores. De las mesentéricas superiores hacia esta estructura que está acá, que se llama el ángulo duodeno-yeyunal, va la cuarta porción. Así, de esa manera se divide el duodeno. Indique la región del duodeno donde se encuentra la caráncula menor. Corre tiempo. 1, 2, 3 o 4. Es la segunda porción del duodeno. Esta es la segunda porción del duodeno y en la segunda porción del duodeno hay dos caránculas o papilas. En la menor, que es la superior, desemboca el conducto accesorio pancreático, que es este, el accesorio pancreático, y en la mayor desemboca el conducto principal pancreático que se une con el conducto colédoco, que es este. 34. Una pregunta fácil, pero que a veces puede ser que se confundan. Pero es muy sencilla. ¿Qué son las heces intestinales? Vamos con el tiempo. Las heces intestinales son flexuosidades que se dan en el intestino delgado, específicamente yeyuno e ilio, y que tienen una forma de U, cuyas extremidades pueden estar giradas hacia la derecha,
hacia la izquierda, hacia arriba y hacia abajo. ¿Y qué es lo que hacen? Aplanarlo para que todo el intestino delgado quepa en nuestra cavidad abdominal. Pregunta 35. Nombre de la válvula donde desemboca el ilion en el intestino grueso. A. La válvula pilórica. B. El cardias. C. Las austras o austra. D. Ninguna respuesta es correcta. Damos tiempo. La respuesta es que ninguna es correcta. El nombre correcto de la estructura donde desemboca el intestino delgado con el intestino grueso, que es esta porción se llama el ciego, es la válvula iliocecal. 36. ¿Cuánto mide el intestino delgado en promedio? 5 a 6 metros, 5.5 a 6 metros, 6 a 7 metros, 6.5 a 7.5 metros. ¿Damos tiempo? La respuesta correcta es de 6 a 7 metros. ¿Y cómo están metidos estos 6 a 7 metros de intestino delgado en la cavidad abdominal? Por medio de las flexusidades o asas intestinales. Describa cómo se divide el colon. El colon se divide de la siguiente manera. Damos tiempo. El colon se divide en colon ascendente. Vamos a ver dónde está el puntero. Se perdió el puntero. Colon ascendente. Hace una flexuosidad o ángulo cólico por debajo del hígado, que es este, y se va a llamar el ángulo hepático. Luego viene el colon transverso, que recorre toda la cavidad abdominal de derecha a izquierda, hace un ángulo o flexuosidad izquierda que se llama el ángulo cólico izquierdo o esplénico, y viene el colon descendente, pared lateral del abdomen, a nivel de la fosa ilíaca izquierda, se mete en la pelvis y este se llama colon sigmoide o iliopélvico. Esas son las porciones. Pregunta 38. Dentro de las vísceras anexos del sistema digestivo podemos encontrar el esófago abdominal, el hígado, vaso, páncreas y vesícula biliar. Falso o verdadero. Damos tiempo. La respuesta es falso. Los anexos del sistema digestivo son el hígado, páncreas, vesícula biliar, vaso, los conductos, peritoneo. El esófago es un órgano que forma parte del sistema digestivo. Indique la región donde podemos encontrar las austras. A. Duodeno. B. Yeyuno. C. Ilion. O ninguna respuesta es correcta. Corre tiempo. La respuesta correcta es ninguna respuesta es correcta. Las austras son las saculaciones que encontramos en el intestino grueso. Estos saquitos que tenemos aquí, que le dan ese aspecto de grueso al intestino grueso, son las que se denominan las austras. Nos faltan 10 nada más. ¿Cómo van con el puntero?
¿Qué estructuras forman el conducto colédoco? Vamos. 5, 4, 3, 2, 1. ¿Ya lo tienen? ¿Ya lo pensaron? El conducto colédoco es la reunión de varios conductos. El hígado se divide en dos lóbulos, el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo. En el lóbulo derecho hay un conducto hepático que se llama el conducto hepático derecho. El izquierdo tiene un conducto que se llama conducto hepático izquierdo. A nivel del ilio del hígado, cara visceral del hígado o inferior, estos dos conductos se reúnen formando un conducto que se llama el conducto hepático común, que es este. La vesícula biliar, que se encuentra en la fosa cística, cara visceral del hígado, tiene un conducto que se llama el conducto cístico. El conducto cístico se une con el conducto hepático común y forma el conducto colédoco, que desemboca en la segunda porción del duodeno, caráncula mayor, junto al conducto pancreático principal o de Wirsum, para formar la ampolla de Vater rodeada por el esfínter de Bode. Mencione el nombre de las caras del vaso. Damos tiempo. Las caras del vaso son tres. La forma más fácil de aprendérselas es: este es el vaso. El vaso arriba y atrás tiene al diafragma. Adelante tiene al estómago. Y acá se relaciona con el hígado. Esas son las tres caras: diafragmática, gástrica y renal. ¿Cuál de las siguientes estructuras anatómicas no se relaciona con la cara visceral del hígado? A, el esófago, el ángulo cólico esplénico, el riñón derecho y la vesícula biliar. Vamos con el tiempo. La estructura que no se relaciona con la cara visceral es el ángulo cólico esplénico o ángulo cólico izquierdo. El hígado está en su mayoría al lado derecho, y si se relaciona con el esófago en su última porción o abdominal, si se relaciona con el riñón derecho, y obviamente en su cara inferior está la vesícula biliar. Con el que no se relaciona es con el ángulo cólico esplénico. Que el ángulo cólico esplénico es este que vemos acá. Este se relaciona con el vaso, tanto que decir espleno es igual a decir vaso. Nombre de la víscera que se considera la más grande del organismo. Damos tiempo, decimos las respuestas: estómago, páncreas, vaso, o ninguna respuesta es correcta. La respuesta es correcta, la respuesta es ninguna respuesta es correcta. La víscera más grande del organismo es el hígado. ¿Cómo se divide la configuración interior del riñón? El riñón tiene una configuración interna en la cual vamos a decir que se divide en una
parte externa y una parte interna. La parte externa es llamada la corteza renal. Es de un color claro, amarillento, dicen algunos libros, y pareciera que se mete entre la otra estructura que se llama la médula. La corteza renal forma estas columnas. Estas son las que pareciera que se meten dentro de la médula, y estas columnas se denominan columnas renales, y el libro de Quirós le da un nombre propio de Bertin. La médula renal está formada por estas estructuras de forma más o menos triangular, de base externa y de vértice interno. Es de un color más oscuro, rojo, y se llaman las pirámides renales o pirámides de Malpighi o de Malpighi, dicen algunos otros libros. La porción del vértice también se le llama papila renal y desemboca en una estructura cribosa para formar los cálices menores. ¿A qué nivel óseo se encuentran los riñones? ¿Damos tiempo? Los riñones se encuentran a un nivel óseo de D11, D12, L1, L2, o bien podríamos decir entre la costilla 11 y 12 y la vértebra lumbar 1 y 2. Esta es la costilla 11, esta es la costilla 12, L1, L2. ¿Qué estructuras forman el hilio renal? ¿Tiempo? Ya tienen la respuesta. Son 3. En el orden anatómico es la vena renal aquí en azul, la arteria renal en rojo y la pelvicia o pelvis renal. 3 estructuras forman el pedículo que entra en el hilio renal. 47. De la zona cortical del riñón podemos afirmar que es color claro y se prolonga hacia el seno renal. ¿Falso o verdadero? Damos tiempo. Ya tienen la respuesta. Es falsa. Parece que penetra la médula renal, no el seno renal, que es otra estructura del riñón. Este es el seno renal. Esto. Y hasta acá llega la corteza. 48. ¿Cuál es el diámetro medio del uréter? Sabemos que tiene ensanchamientos, pero ¿cuál es el diámetro medio? La primera respuesta es 3 milímetros, la B 4 milímetros, la C 5 milímetros y la D 6 milímetros. ¿Cuál dicen ustedes? Vamos con el tiempo. ¿Estamos listos? La respuesta es 5 milímetros. Y estos son los uréteres. Promedio de 5 milímetros. ¿Podemos afirmar que la vejiga llena y vacía tienen la misma configuración exterior? ¿Falso o verdadero? Damos tiempo. La respuesta es falsa. La vejiga vacía tiene una forma aplanada como de una cúpula de iglesia, como de una catedral. La vejiga llena tiene la forma como de un ovoide. Son las diferencias. Y la última pregunta, las caras de la vejiga vacía son las siguientes: posterior inferior y antero superior, además de 2 caras laterales. Damos tiempo.
Y la respuesta es falsa. El nombre de las caras es póstero superior y ántero inferior. Y si tiene dos caras laterales, y para que veamos, pues aquí está la vejiga. Les agradezco por haber llegado al final del video. Y vamos a ver, si ustedes tienen de 50 a 40 correctas, los considero como hijos de la anatomía e hijos del doctor Fernando Quiroz Gutiérrez, que es el libro que yo uso de texto en la cátedra, y que si no lo conocían, pues es el señor que está en la foto. De 39 a 20 correctas, pues son aprendices en este arte un poco difícil y que tenemos que usar mucha memoria. Y si tienen de 19 a 0, ay Dios, como decía mi mamá, son pollitos recién salidos, pero que este tipo de videos son para que se formen y que puedan aprender más, que ese es el objetivo del video. Les agradezco mucho su atención. Por favor, me ayudan mucho si se suscriben y si pueden compartir este video para que más personas puedan aprender. Que estén bien y nos vemos hasta un próximo